Concendo Sodalitas. La verdadera morada en el eterno ahora. La única realidad. Saludos, amados fratres y sorores de Concendo. La búsqueda de la verdad, última tropieza, desde el inicio, con el error principal de la mente, la creencia en la separatividad. En la realidad no modificada, no existen el aquí y el allí, el pasado y el futuro, ni la dicotomía fundamental entre tú y los otros. Lo que persiste, inquebrantable, es un presente eterno. Este nunc stans, el ahora permanente, es la única base sólida, el trasfondo contra el cual la singularidad una contempla el lila. El lila, la danza cósmica, es la proyección matricial onírica, el mundo de las formas, creado por la propia singularidad para experimentarse a sí misma. Los infinitos planos dimensionales no son más que escenarios diversos de esas proyecciones oníricas, observados por miríadas de aspectos focales de nuestra propia naturaleza esencial, la conciencia pura. La conciencia, en su impulso lúdico de experimentarse a sí misma a través de incontables prismas, se fragmenta en innumerables personajes. Cada cual observa un aspecto único del lila, sintonizado con una dimensión o frecuencia específica. Es crucial comprender que estos jivas, personajes individuales, no son falsos en el sentido de inexistentes. Son, más bien, aspectos específicos y perfectamente integrados de la propia conciencia. Son el instrumento mediante el cual el infinito se vive a sí mismo en la ilusión de la separación, en la identificación temporal con el ego, a través del divino y necesario olvido, avidya, de su grandeza original, la unidad totipotente de la cual todo emana. De esta forma, la misma fuente indiferenciada que somos nosotros mismos en la unidad, y que, en el juego de la aparente separación, se expresa como la paz inmóvil de un Buda, el amor compasivo de un Cristo o la sabiduría cósmica de un Krishna, es también la que se experimenta como la sombra de la división en un César, la ambición desmedida en un Napoleón o el dogma ciego en un Torquemada. Figuras admiradas y figuras condenadas, los iluminados y los tiránicos, los que levantaron altares y los que encendieron hogueras, todos, sin excepción, somos nosotros mismos, aspectos diversos del único ser que somos, expresándose en el escenario de la dualidad. En la unidad no hay juicio, solo existe la infinita libertad de la conciencia de explorar todos los matices de su propia potencialidad, desde lo más sublime hasta lo más tenebroso, sabiendo que, al final de todo drama, únicamente ella, que es lo que somos, permanece. Si el espacio físico es una ilusión consensual, pues nuestra naturaleza última es no local, es singularidad. El tiempo también se revela como una construcción. Es el movimiento proyectivo de eventos empíricos imaginados en una secuencia lineal, necesaria para la inmersión dramática en el lila. Por lo tanto, la gran realización que ha de ser comprendida es que solo el ahora, el presente eterno, posee realidad sustantiva. Es el único escenario verdaderamente relevante para la experiencia de la conciencia en su juego divino, de parecer distinta de algo. De este insight se desprende una verdad revolucionaria. Nunca verdaderamente nacemos ni jamás morimos. El nacimiento y la muerte son eventos dentro del sueño y se comportan de modo análogo a un cambio de domicilio. Al mudarse permanentemente de ciudad, se abandona una dirección para habitar otra. De manera similar, lo que denominamos muerte es simplemente un cambio de domicilio dimensional, una transición de foco de conciencia. La posibilidad de retorno al hogar original,
El estado de unidad consciente está siempre presente, dependiendo única y exclusivamente del nivel de despertar del personaje respecto a su verdadera identidad. En este punto, advertimos sobre otro tipo de muerte, una que nos lleva a un domicilio capaz de anclarnos aún más al sueño, la espiritualidad de fuga. El personaje, ansiando escapar de su propio vacío narrativo, puede delegar su poder y autoría a un gurú, a una doctrina externa o a un conjunto de rituales, inciensos, mantras, estados de trance, como si fueran varitas mágicas para la iluminación. Esta búsqueda, aunque revestida de lenguaje sagrado, es otra cara de la misma moneda de la separatividad. El personaje no desea disolverse, desea salvarse, volverse especial, alcanzar un futuro iluminado. Se aferra al contentamiento del éxtasis místico temporal, sin el valor de investigar la fuente perenne de donde ese éxtasis brota. Todo intento de adquirir lo que ya sé no es más que la perpetuación del sueño inconsciente con nuevo ropaje. El verdadero despertar no es un añadido, sino un desnudamiento. No es la conquista de un estado, sino el reconocimiento del único estado que siempre ha prevalecido, antes y después de todos los métodos. Si observamos con rigor, desde un punto de vista mental objetivo, percibiremos que morimos ficticiamente a cada instante. En un escenario de posibilidades infinitas, en cada bifurcación cuántica de nuestras líneas de tiempo, una versión de nosotros mismos experimenta un colapso físico súbito. Esta constatación no es mórbida, sino liberadora. Disuelve la solidez aparente del yo narrativo, revelándolo como un flujo dinámico e impermanente, un punto de vista siempre en transformación. No somos únicamente el personaje que interpretamos ahora, somos la totalidad de los personajes, en todas las líneas de tiempo posibles. Somos el actor, la obra y la audiencia. Amados fratres y sorores, el pasado y el futuro no son más que artificios narrativos, ilusiones ligadas a nuestro personaje para que se delinee una realidad dual bajo la égida de Cronos. En la realidad no fragmentada, somos tanto quienes perpetraron los actos considerados erróneos como quienes realizaron los considerados correctos. Y esta misma interpretación de bien y mal es relativa, dependiente de puntos de vista específicos dentro del sueño. La conciencia, en su juego, experimenta todas las polaridades sin estar condicionada por ninguna. La realización, por lo tanto, no es una adquisición, sino un reconocimiento. Es el despertar dentro del sueño a la naturaleza onírica de todo. Es percibir que el buscador, la búsqueda y lo buscado son una sola y misma sustancia. El ahora no es un punto en la línea del tiempo. Es el espacio mismo en el que la línea del tiempo parece desplegarse. Es el ser eternamente presente que siempre ha sido, incluso antes de que surgiera la primera idea de yo. Al reposar en este ahora, sin búsqueda, sin huida, el personaje relaja su contracción identitaria y, en el silencio que sigue, la singularidad se reconoce a sí misma, jugando a ser alguien, en el eterno y amoroso juego de escondite que es la existencia misma. En la eternidad de aquel que nunca nació, con sinceros votos de despertar, concendo sodalitas.